Desde el momento que venimos a los pies de Cristo, desde el momento que hemos puesto nuestra fe en Jesús, que nos hemos convertido en sus hijos, que hemos empezado a caminar con Él, a partir de ese momento entendemos de que lo que Dios desea es que vayamos adquiriendo las cualidades de Cristo. Y veíamos que en la Biblia nos muestra cómo esto está en la mente de Dios desde un principio. En Romanos 8 decía el apóstol que Dios nos conoció de antemano y nos predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. O sea, en la mente de Dios ha estado presente en nuestra vida y un deseo intenso de Él que nosotros podamos transformarnos y asemejarnos a su Hijo Jesús. También en 2 Corintios 3:18 decía la palabra que no es solamente algo que ha estado en la mente, en el pasado de Dios, sino también algo que está en el presente. Dice, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. O sea, el Señor está interesado en que hoy nuestra vida vaya transformándose de gloria en gloria, o sea, progresivamente, cada vez más, conforme a la imagen de su Hijo, y lo hace por medio de su Espíritu. Pero también en 1 Juan habla del futuro, que esa transformación que vamos experimentando hoy, algún día va a llegar a ser perfecta. Y algún día vamos a llegar a ser como Cristo. Es raro pensarlo así, ¿no? Que vos, que yo, podamos ser como Cristo, nos suena por lo menos lejano a mí. En 1 Juan dice el apóstol que si bien somos hijos de Dios ahora, todavía no se manifestó lo que habremos de ser, semejantes a Cristo cuando Él venga. Siempre está esta mirada del futuro en la Biblia. Habla del reino que se ha acercado en Cristo, pero habla también del reino que todavía no se manifestó cuando Cristo venga. Habla de esta transformación que vamos experimentando en nuestra vida, pero habla también de una transformación final, eterna, futura cuando Él venga. Así que entendiendo de que el principal propósito de Dios para aquellos que son suyos es que vayamos transformando nuestra vida a semejanza de Cristo, haremos bien si nosotros buscamos también asemejarnos a Cristo, permitiendo que el Espíritu Santo vaya produciendo esas transformaciones en nuestra vida. Y esto nos introduce a lo que decíamos el domingo pasado, y que algo también decía Nico recién, la parte que le toca a Dios y la parte que nos toca a nosotros. Tiempo atrás hablábamos de que gran parte de las frustraciones en la vida cristiana han sido porque no hemos entendido que hay partes que le corresponden a Dios y hay partes que nos corresponden a nosotros. Y nos hemos pasado la vida frustrados porque no logramos obtener cambios o logros, esperando que Dios los haga cuando en realidad nos corresponde a nosotros. Dios no puede dejar de mentir por mí. Dios no puede dejar de hacer algo malo por mí. El que debe hacerlo soy yo. Ahora, hay cosas que sí Dios hace y que son privativas de Él, que yo no las puedo hacer. Pero hay otras cosas que sí me corresponden a mí. Entonces, entender estos dos aspectos de la vida en Cristo puede ayudarnos a evitar esas frustraciones y vivir toda la vida esperando cosas que no recibimos, y no es porque Dios no nos responde, sino que tal vez son pasos que tenemos que dar nosotros, pero tal vez otras veces nos empecinamos a hacer cosas y querer lograrlas nosotras cuando son privativas de Dios y dependen de Él. Para comprender esto es interesante recordar lo que los teólogos hablan de los pasos que hay en la obra salvadora de Dios. A ver, algo que es muy de teología, pero que lo intentemos simplificar. ¿En qué consiste la salvación?
Los teólogos hablan de tres etapas. Hay o aspectos de la salvación. La justificación, la santificación y la glorificación. ¿Han escuchado esto? Algunos los que han estudiado quizás teología o algo, ¿no? Pablito ha estado en el instituto. La obra de Dios que produce en nosotros tiene estos tres momentos, que no son compartimentos estancos, ¿no? Están interrelacionados, pero nos ayudan a entender qué significa cada uno. La justificación es cuando Dios nos hace justos por medio de Cristo. Es cuando ponemos nuestra fe en esa obra maravillosa en la cruz del Calvario y por los méritos de Cristo ahora Dios nos ve con otros ojos, con los ojos de la justicia. Somos justificados. La pena de muerte que había sobre nuestra vida ha sido pagada por Cristo. Y eso el ser humano no tiene nada para hacer en esto. Es puramente por gracia de Dios que se acerca a nuestra realidad y Él decide perdonarnos, limpiarnos y darnos la vida eterna. Eso se conoce como la justificación. Somos justificados por Cristo y hace que Jesús sea nuestro Salvador. Pero también está la santificación, y la Biblia habla de esto. Y la santificación es un proceso. Si bien la justificación es un momento determinado en que uno acepta por fe a Cristo, en la santificación es algo que se da hasta el último día de nuestra vida. Y es ese proceso que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros para transformarnos cada día un poco más parecidos a Jesús. La santificación es lo que hace que Jesús sea nuestro Señor. Habíamos visto que muchas veces tenemos a Jesús como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. O sea, hemos sido justificados, hemos puesto nuestra fe en Él, tenemos asegurada la entrada al cielo, pero el Señor no es Señor de nuestra vida, no gobierna, no está presente en el día a día de nuestra vida. Y ahí veíamos cuando el Señor Jesús en Lucas capítulo 6 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? De alguna manera estaba diciendo Jesús, ojo, porque me pueden decir Señor, Señor, o sea, llenarse la boca conmigo, venir a la iglesia, leer la Biblia, pero no necesariamente eso los hace que yo sea Señor de su vida. Y eso implica lo que estamos viendo, este concepto de ser discípulos, la obediencia al Señor, el buscar ser como Él. Y por último está la glorificación, que tiene que ver con este estado futuro, esto que todavía no aconteció, pero creemos que un día va a acontecer, que es cuando finalmente Dios manifieste todo su poder y nos transforme conforme a la imagen de su Hijo. Así que estos son los tres como momentos de lo que es la obra de salvación en nuestra vida. Justificación, depende solo del Señor. Santificación, que es el proceso que se da desde que nos convertimos hasta que nos morimos, y que implica lo que hace Dios a través de su Espíritu Santo, pero a la vez la actitud nuestra para que Él pueda hacerlo, y la glorificación, que es cuando finalmente seamos transformados conforme a nuestro Señor Jesús. Y cuando hablamos justamente de ser discípulos, y es lo que estamos meditando en estos domingos, tiene que ver con este proceso de santificación. Santificación no hace referencia a ser santurrones, ¿no? El ser santitos, que es la primera palabra que a uno se le viene si la dijéramos socialmente, sino que santificación hace referencia a poder ir adquiriendo esas cualidades que Cristo tiene, asemejarnos a Cristo y que Él sea Señor de nuestra vida. Así que la santificación es lo que sucede entre la justificación y la glorificación futura. Y a diferencia de la justificación, que es algo que solo Dios hace, cuando Él llega a nuestra vida, nos perdona, nos restaura, nos da vida eterna, en el proceso de santificación es de alguna manera el esfuerzo que Dios hace por medio de su Espíritu, pero que lo hace en cooperación y en asociación con nosotros. A ver si se entiende. Es interesante entender de que en el proceso de santificación
Si bien el que lo hace es Dios por medio de su Espíritu, se asocia o coopera a través nuestro, en nuestra vida, para que se combinen la iniciativa de Dios con el proceso de nuestro cerebro, de nuestros músculos y de nuestro cuerpo. El Señor, dice la palabra, inclina nuestro espíritu para buscarle a Él y ser como Cristo. Y nuestra respuesta a esa inclinación que el Espíritu produce en nosotros es lo que va a determinar cuánto dejaremos que Cristo sea formado en nosotros. Tenemos claro de que Dios quiere que seamos cada día un poquito más parecidos a Jesús. Pero para poder hacerlo y que su Espíritu Santo genere esa transformación en nosotros, es necesario nuestra respuesta a eso. En la medida que nosotros permitamos, dejemos, cooperemos con el Espíritu para que eso sea, vamos a poder ver esa transformación de gloria en gloria que la palabra nos anima a ver. Sabemos que el Señor quiere que seamos como Cristo y también quiere que busquemos ser como Cristo. En Hebreos 12 dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, ¿no? Busquen, hay una exhortación, nos anima, busquen la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y esta mañana, brevemente, quería que podamos pensar y meter y llevarnos dos palabras rarísimas. ¿Están ahí? Bueno, las palabras, una es la vivificación y la mortificación. ¿Escucharon hablar de estas dos palabras? No es una palabra que usamos habitualmente en nuestro vocabulario, ¿no? Mauri, vos no decís, hoy me siento vivificado, ¿no? Mortificado. No, es preguntar por qué. Pero bueno, quiero que meditemos en estas dos palabras, vivificación y mortificación. Hay una imagen que quizá puede ayudarnos a entender. Después vamos a compartirlo. ¿Qué se ve ahí? Una persona que está en un huerto, ¿no? Y que por lo que nos da a entender está sacando algunas cosas, ¿no? Quizás desmalezando. Quiero que leamos en esta mañana Colosenses capítulo 3. Donde allí el apóstol Pablo, escribiéndole a esta iglesia de la ciudad de Colosas, una iglesia que era nueva, una iglesia donde había judíos, pero también había gente que no era del judaísmo y recién estaba llegando al conocimiento de la fe, tratando de entender de qué iba esto del cristianismo, y había algunas cuestiones ahí todavía medias que se colaban en cuestiones más de ideologías o filosofías. Y entonces Pablo anima a esta iglesia para que puedan comprender cómo funciona el reino de Dios, de qué trata el Evangelio. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, del 1 al 17, yo lo leo de la versión NBI, y dice así, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto. Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno.
Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, no hay circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Hermosa palabra, ¿no? Qué claridad, y creo que no haría falta decir mucho más, solamente dejar que el Espíritu Santo traiga a nuestro propio espíritu lo que Él nos quiere decir. Este relato le da sentido a estas dos palabras que decíamos, la vivificación y la mortificación. ¿Qué es la vivificación? La vivificación es traer a la vida, es hacer vívido algo, nítido, como una imagen en HD. Es dar vida, es hacer vivir los pensamientos de Dios. Es traer a la vida las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba donde está escrito, concentren su atención en las cosas de arriba, comienza diciendo Pablo. Es poner nuestros pensamientos, es prestar nuestra atención a aquellas cosas que vienen de la presencia de Dios. Y esto es lo que comienza a sucedernos en el ámbito espiritual cuando buscamos o ponemos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando pasamos tiempo meditando que nuestras mismas almas están escondidas con Cristo en Dios, dice allí. Esto es algo que podemos hacer porque la Biblia dice que recibimos autoridad para poner nuestros pensamientos en cautiverio. En 2 Corintios 10, 4 y 5, allí dice que hemos recibido de parte de Dios autoridad para poner nuestros pensamientos en cautiverio. Dice así, 2 Corintios 10, 4 y 5, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. O sea, Dios nos ha dado la autoridad para poder llevar pensamientos que están en nuestra mente cautivos a los pies de Cristo. Debemos supervisar lo que pensamos, de forma que en lugar de adaptarnos a este mundo con la amplia selección de variedades que hay, podamos ser transformadas nuestras vidas mediante la renovación de la mente, como dice Romanos 12:2. Y en vez de creer mentiras, en vez de alimentar distorsiones, poder elegir pensar en las verdades del Evangelio que siempre son superiores. Nico leía en Isaías y nos hacía recordar que los pensamientos de Dios son infinitamente superiores a los pensamientos humanos. Y en este proceso de santificación, donde Dios quiere que
vayamos adquiriendo estas cualidades, la palabra como primer lugar nos anima a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en traer a nuestra vida, en darles vida a esos pensamientos que provienen de Dios y de su palabra. La vivificación implica llenarnos de una manera de pensar renovada, basados en aquellas cosas que provocan nuestro amor y gratitud y afecto por Jesucristo, al tiempo que nos desenchufamos o desenchufamos la mente de esos sonidos, esos ruidos, esos malos consejos, esos rumores, esas trivialidades, esas opiniones, esas acusaciones, esas noticias de último momento y todo tipo de influencia que bombardean nuestro cerebro todo el tiempo. Hay una lucha que se da en nuestra mente. Y el Señor nos anima a poner nuestra mente, nuestra mirada en las cosas de arriba, a poder poner en autoridad esos pensamientos cautivos, a supervisar aquello que pensamos y a llenarnos de esa manera de pensar renovada en Cristo por medio de su palabra. Por eso, la palabra de Dios es tan esencial en la vida de un creyente. Porque desde el momento que cerramos la Biblia cuando la leemos, o desde el momento que nos vamos de acá, entramos en un mundo de lucha contra esas verdades eternas y enseñanzas de la palabra con lo que es la vida después cotidiana. Mientras estamos leyendo la Biblia, mientras estamos en una reunión, en un culto, suena todo bien y nos hace bien. Pero terminamos eso y ahí comienza la lucha. Una lucha que muchas veces no está afuera, sino está dentro de nuestra propia vida. Y si no tenemos el mensaje de Dios adentro nuestro, ese mensaje en el cual podemos meditar, en el cual podemos regresar una y otra vez, recordarlo con frecuencia, no vamos a poder discernir lo que es verdad. Solo la mente llena de Cristo es la que nos permite volver a casa. Y por otro lado está la otra palabra, la mortificación. La mortificación, como ustedes intuyen, ¿no? Tiene que ver con muerte. Es hacer morir, es abandonar, es corregir, es renunciar, es arrancar todo aquello que sea un obstáculo para ser como Cristo o para estar cerca de Cristo. Y es interesante pensar en el ejemplo de un campo, ¿no? Sembrado o un huerto. Ahí en casa tenemos adelante de la galería unas plantas. No me acuerdo cómo se llaman, Tania, las plantas esas que salen los chuzos así. Sí, que tienen las cositos. Sí, bueno, agapanto puede ser. Bueno, y el otro día me puse, cuando ella estaba de viaje, me agarró ahí para que quede lindo cuando ella viniera a desmalezar. ¿Cómo? Los que están adelante. Bueno, ustedes entienden, la cosa que era un desastre y tienen como unas chuzas que vos las arrancás y como que empiezan las otras flores las otras plantas a revivir un poco y también muchos yuyos, pastos, hierba, sí, pero el césped, que no es césped, pero que se metían entre medio. Gramilla, todo eso, ¿no? Y algunas se mezclaban ahí, parecían que eran, pero no eran. Y entonces eso me hacía recordar cuando leía esto, a ese proceso de desmalezamiento. Quitar todas esas cosas que le quitan fortaleza a la planta que uno quiere que crezca. Entonces, después de tomarme ese tiempo, al otro día se las veía como más lindas, ¿no? Estaban como revitalizadas. Por haber arrancado esas malezas, por haber quitado, que le quitaban fuerza a la planta. Eso sería la mortificación, arrancar, quitar esas cosas que le quitan la fuerza a esas plantas. Y la vivificación podría ser como el fertilizante que uno le echa para que crezca mejor, el abono, ¿no? Ahora,
No se puede hacer una cosa sin la otra. Yo no puedo llenar de fertilizante ese jardín que tengo sin desmalezar, porque seguramente el suelo se va a agotar, va a estar hasta acá y no va a producir que mejore por más que le ponga el mejor fertilizante. Si solo lleno de agua y de fertilizante ese suelo espiritual, Biblia, sermones, escuchar música cristiana y todo eso, y me lleno hasta acá, pero no limpio de manera activa las malas actitudes y conducta, solo lo que hago es abarrotar ese suelo, agotarlo de más cosas de las que puede asimilar, secando incluso todos los nutrientes. En resumen, nunca vamos a estar contentos con lo que pueda crecer allí. Y esto es lo que la palabra nos anima a pensar. Poner las cosas, nuestra mirada en las cosas de arriba, llenar nuestros pensamientos de los pensamientos que vienen de la presencia de Dios. Ese fertilizante que ayuda, pero simultáneamente arrancar, hacer morir, quitar aquellas malezas, aquellos pensamientos, aquellas actitudes que no permiten que pueda crecer lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hay cosas que son necesarias hacer morir. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, dice el Señor. Abandonen también todo esto, dejen lo otro. Una y otra vez nos anima la palabra a esta idea de mortificar, hacer morir. Y convengamos de que a veces somos demasiado condescendientes o amables con situaciones de nuestra vida, con pensamientos, con actitudes, cuando ameritarían ser mucho más drásticos, mucho más contundentes. Me hacía acordar cuando el Señor Jesús en Mateo 5 habla de quitarse el ojo o la mano, ¿no? No es algo literal, pero daba a entender esta cuestión de ser más radical. Hay cosas que no se puede ser amable o tolerante o condescendiente. Pensamientos, actitudes, situaciones. Ameritan ser radicales. Y el Señor Jesús lo decía, más vale es arrancarte un ojo que por querer mantenerlo no entrar al reino de los cielos. Si tu ojo te es de ocasión de caer, quítatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Esto tiene que ver con esta mortificación, con hacer morir aquellas cosas que sabemos que no son buenas para nuestra vida. Y así como la palabra de Dios es importante para la vivificación, también es importante para la mortificación, para hacer morir, porque nos ayuda a ver lo que nos aleja de Dios. Nos contrasta con nuestra propia realidad. Muchas veces pone blanco sobre negro. Ahora, es también interesante de que en este proceso de santificación, donde el Señor nos va ayudando a crecer y a asemejarnos cada vez más a Él, en la medida que vamos madurando en la fe y crecemos en este proceso, también el Espíritu Santo nos va dando señales de alerta cada vez más frecuente sobre algunos hábitos, entornos o pasatiempos que, aunque no son malos desde el punto de vista moral, sí nos hacen daño o nos alejan a veces de Dios. No hay ningún versículo que diga que no se puede dormir hasta las 10, 11 de la mañana, ¿no? No hay ningún versículo que diga que no puedo jugar un número de la lotería o del Kini. No hay ningún versículo de la Biblia que diga que no pueda escuchar cierta música, que me recuerda a veces mi vida desordenada. No hay ningún versículo que diga que no puedo comprar un pack de 2 gaseosas Coca-Cola grande porque están más baratas. Sin embargo, muchas de estas cosas, si restan tu celo de Dios, si te alejan del sentido profundo que Dios tiene cuando las haces, o cuando las mirás o te acercás a ellas, te llevan a la autogratificación o encienden viejos sentimientos que compiten con la pureza y el deseo espiritual, entonces sería bueno tal vez obviarlas. A veces creemos que solamente son esos pecados obvios, pero también el Espíritu Santo nos va dando esos alertas para
poder discernir pequeñas cosas que no son malas en sí mismas, pero que quizás nos están quitando esa fortaleza de poder estar cerca del Señor. A menudo es sabio mortificar las distracciones con el fin de mantener el corazón activo y encendido para Cristo. Y esto puede parecer raro para los demás o excesivo, quizás, pero ¿qué vale más para vos? ¿Qué vale más para mí? No podemos dejar de pensar en ese texto donde el Señor Jesús, en Mateo capítulo 16, los animaba a sus seguidores a pensar: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Estamos intentando meditar en estos domingos en lo hermoso que es entender de que Dios quiere que seamos cada día más parecidos a Jesús. Ese es su propósito máximo. Desde el momento que llegamos a la fe, el principal anhelo de Dios es que se vaya formando en nosotros cada vez un poquito más rasgos, características de su Hijo Cristo, que es la imagen perfecta que se perdió por el pecado y que fuimos arrastrando desde el primer Adán, pero que un día va a ser nuevamente restaurada a plenitud en Cristo. Si eso es lo más importante de Dios para nosotros, es su principal anhelo, haremos bien nosotros en poder inclinar nuestro corazón también a ser semejantes a Cristo. Y de eso es lo que se trata la santificación, ese proceso en que Dios va utilizando la guía del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo para que vayamos asemejándonos un poquito más a Jesús. Y en esta mañana hemos tratado de pensar en estas dos palabras y quedarnos con la imagen tal vez que oíamos antes. El Señor nos anima a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, a concentrar nuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dar lugar a ser vivos esos pensamientos, su palabra, a traer vida a las cosas de arriba. Poder entender esta autoridad que se nos ha dado de llevar cautivos esos pensamientos que luchan dentro nuestro y poder llenarnos de la palabra del Señor. Hay un texto muy hermoso en Filipenses 4:8, donde dice: hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En esto pensad. Y en ese proceso es donde interviene Dios a través de su Espíritu, pero donde colaboramos con Él, donde nos asociamos en ese deseo que Dios tiene de hacernos semejante a Él y traemos a vida esos pensamientos de Él y hacemos morir aquellas cosas que son necesarias arrancar de nuestra vida. Y en ese caminar y en ese peregrinaje vamos, intentando ser discípulos, ayudándonos unos a otros, orando unos por otros, sosteniéndonos cuando uno está caído, para que Cristo sea formado en nosotros. Y un día veremos la recompensa final. En el mientras tanto, de eso se trata este peregrinaje en la vida. Y para eso estamos también como iglesia. Oramos. Padre Celestial, hermosa es tu palabra que nos anima una y otra vez a comprender estos misterios que han sido revelados en tu palabra, estas riquezas espirituales. Qué hermoso es saber de que vos querés formar en nosotros a Cristo,
Vos querés ayudarnos en este proceso de ser un poquito más parecidos a Jesús. ¿Cuánto necesitamos traer a vida esos pensamientos, a llenar nuestra mente de las verdades eternas del Evangelio, de tu palabra, a desenchufar aquellas cosas que atentan contra tus pensamientos, que nos confunden, que nos arrastran, que nos hacen creer mentiras? Y por otro lado, hacer morir, arrancar, quitar aquellas cosas, esas malezas también que están presentes. Señor, ayúdanos en este proceso. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo es el que produce esto. Produce el querer como el hacer. Toma esa iniciativa. Y muchas veces nuestro espíritu es débil. Por eso necesitamos de tu gracia y de tu poder para poder seguir creciendo y avanzando en este proceso. Gracias, Señor, porque nos has regalado este cuerpo, esta iglesia, de peregrinos, de discípulos tuyos, que aún con sus luchas buscan agradarte, buscan estar cerca tuyo. Queremos ser esa iglesia que se sostiene, que se edifica, que se anima, que se impulsa, que nos ayuda a poner nuestra mirada en las cosas que valen la pena, que podamos ser de bendición a otros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.